Todo esto a través de la www.radiocero.cl, en la internet también. ¿Cómo estás, Gabriel León? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, fíjate. Rita, Sí. ¿estás cambiada? Sí, bueno, decidí estrés. no depilarme. Está muy bien. Sí. Dije, basta, me libero. Claro, se acabó. Se acabó esta Abajo el esclavitud. patriarcado. Decidí dejar abajo, esas pastillas de hormonales que Sí, tan mal me hacían. qué Muy bien, lecera. muy bien. Me hacían quedar muy bonita, pero me irritable. El cambio de voz interesante, ¿eh? Tan rápido el efecto en la cuerda vocal también. La Claro. ciencia tanto avanza, ¿viste? Sí. Qué ¿De qué lindo. vamos a hablar hoy día, Gabriel León? ¿Qué nos trae para solazarnos en este día viernes? Hoy día vamos a hablar de una nota que salió en el New York Times el miércoles ¿Ya? acerca de este señor Jeffrey Epstein. ¿Se acuerdan de él? Que estuvo procesado por prostitución infantil. El degenereque. Degeneré, que además tenía unos amigos, le gustaba tener amigos inteligentes. Hacía reuniones, invitaba a premios Nobel, a académicos del MIT, de Harvard, y tenía discusiones con ellos. Y uno de sus sueños era poder embarazar a 20 mujeres, ¿ya? Porque él creía que su material genético, y él era tan inteligente y exitoso que merecía este mundo Claro. tener hijos de él. Entonces él tenía un rancho en Nuevo México y su idea era embarazar a 20 mujeres que él había seleccionado previamente en un casting. ¿Cómo se nota que era millonario? Tenía que cumplir con varios criterios, son mujeres ser muy guapas, muy inteligentes, muy capaces, y él las iba a inseminar artificialmente, no él, evidentemente un médico, pero la idea era que fueran hijos de él, que tuvieran su material genético. Álvaro Porque- Sala estaba en lo mismo. Pero, Sí, pero a la antigua, a la antigua. Artificialmente. Artificialmente. Sí, artificialmente, pero había renunciado a los placeres carnales. Mira, ¿Ve? No, más bien los tenía en otro. No, claramente, Tenía- tenía unos pequeños problemas. Claro. Bueno, y esto nos lleva al tema de hoy, que es la eugenesia, que es este sueño de, entre comillas, mejorar a la especie humana. Y que tiene un origen bien curioso. La palabra eugenesia, de hecho, la inventó uno de los científicos más importantes que ha vivido, Francis Galton, que es el padre, de hecho, de la estadística. Francis Galton vivió a fines del siglo XIX. Estaba obsesionado con medirlo todo. La estatura de las personas, cuánto pesaban, cuánto ganaban, cuánto dormían, todo. Hay una historia que cuenta Siddhartha Mukherjee, que es oncólogo y escritor, un genio, si pueden leer algún libro de él. El emperador de todos los males, tremendamente cáncer, recomendable. sí. Maravilloso. Y el gen. Exactamente. Él cuenta que Galton le gustaba hacer encuestas sobre mujeres atractivas en Londres. Entonces andaba con papelitos en los bolsillos y anotaba cada vez que se encontraba con una mujer, en un lado de una columna si la encontraba atractiva y en el otro lado si no la encontraba atractiva. Ajá. Entonces puede ser una estadística de cuántas mujeres él encontraba atractivas en Londres, ¿ya? Ese tipo de cosas. Bueno, y por esa época, un primo de él, Metódico. metódico. Sí, claro. Por esa época, un primo de él publica un libro que le pareció muy interesante. Eran primos, Francis Galton con el autor del libro. El autor del libro se llamaba Charles Darwin. Era primo de Francis Galton. ¿Ya? Y Galton lee El origen de las especies a fines de la segunda mitad del siglo XIX y encuentra aspectos notables de la herencia humana, de cómo se heredan ciertas cosas. Y se le ocurre que, así como uno puede domesticar animales y puede hacer breeding, ¿cierto? Cruzar dos plantas para obtener una mejor, él dice, ¿por qué no hacemos lo mismo con los seres humanos? Y nace oficialmente en 1883 el concepto de eugenesia. Para mejorar the human harvest, la cosecha de humanos, Sí, perfecto. Con ese foco. Y resulta que esta idea rápidamente ganó vuelo cuando a principios del siglo XX en Francia, en 1904, el Ministerio de Educación le pide a un psicólogo, a Alfred Binet, que genere un test para saber cuándo un niño está atrasado en el aprendizaje. Por esa época en Francia todas las escuelas eran públicas, era obligatoria la instrucción de los niños, pero se encontraban con problemas porque algunos niños se atrasaban en los estudios. Ajá. Y se daban cuenta varios años después, cuando ya había poco que hacer. Entonces le dicen a Binet, mire, ¿sabe qué? Necesitamos test sistemáticos para todos los años, saber qué niños están un poco retrasados en su desarrollo en el colegio y ponerlos en cursos especiales. Entonces, Binet, que había estudiado la infancia en entornos naturales, en salas de clase, observando, qué sé yo, tenía una vasta experiencia, decide hacer algunos test. Y a él se le ocurre algo bien interesante. Toma muestras de 10 niños, va a los colegios, ¿Muestras de qué, perdón? de niños. Ya. Elige Toma, niños. Y ya. dice, profesores, por favor, elíjame de este curso, de los 40 y tantos que hay acá, elíjame los 10 niños que sean más promedio, que no se destaquen, pero que tampoco vayan muy lento. Y los profesores dicen, mira, estos 10 que están acá son promedio. Todos tienen 7 años. Y diseña un test con distintas habilidades. Por ejemplo, él dice 3 palabras y los niños tienen que recordarlas. Ya. Le muestran un dibujo y después de memoria tienen que repetirlo. Les dicen una palabra y tienen que hacer una oración con esa palabra. Cosas de esa naturaleza.
Y de estos 10 niños promedio, 7 años, van a contestar en promedio correctamente un número de preguntas. Ajá. Y él dice, ok, un niño de 7 años entonces debería contestar en promedio 25 preguntas correctas. Y después agarraba un niño de 7 años, X, que no participó en esta, y le hacía el mismo test. Ajá. Y si ese niño contestaba el mismo número de preguntas bien que el promedio, Estaba en el promedio. estaba en el promedio, y él, ¿qué hacía él? Decía, este es el número de preguntas que corresponden por la edad, este es el número de preguntas que el niño contestó, y los dividía. Si era igual, daba 1, lo multiplicaba por 100, y por lo tanto 100 se convirtió en el score promedio. Si tú tenías 100, quiere decir que tu desarrollo intelectual y tu desarrollo cronológico iban de la mano. Perfecto. Entonces, si un niño, por ejemplo, tenía un desarrollo intelectual de 10, pero cronológico de 12, su coeficiente iba a ser bajo 100, y a ese niño se le mandaba entonces un curso especial. Ahora, Alfred Binet, que desarrolló este test, a él no le gustaba. Porque él consideraba que la inteligencia era un rasgo con tantas vertientes distintas, tan difícil de medir, Tan que él complejo, decía, digamos. tan complejo, y él decía, jamás deberíamos usar medidas cuantitativas para la inteligencia, porque vas a terminar encasillando a las personas. Su gran temor siempre fue ese. Y para su mala fortuna, rápidamente, las ideas de eugenesia que en Estados Unidos prendieron rápidamente, se convirtió en un área de estudio, era un área con científicos que participaban de congresos. Encontraron que esta herramienta era maravillosa para justamente clasificar a las personas. Y en Estados Unidos había dos preocupaciones. Una tenía que ver, por ejemplo, con que a fines del siglo XIX la población afroamericana se empezó a incorporar a la vida civil. Y parte importante de la élite en Estados Unidos los consideraba poco fit para esa misión. No encontraba que no encajaban bien, tenían problemas de alcoholismo, los encontraban intelectualmente inferiores. Y esta herramienta para poder medir les dio un vehículo para tomar decisiones y encasillar a las personas. Y rápidamente... Para poder justificar sus sospechas de alguna manera, ¿no? Y para poder segregarlos. Claro. De hecho, en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, se importaron estos tests, se adaptaron, de hecho en 1908, se adaptó el test de Binet, que era francés, lo adaptó un psicólogo de Stanford y se convirtió en el test de Stanford-Binet, y se comenzó a aplicar en Estados Unidos para poderlo aplicar a personas, y se les iba mal en el test. En paralelo se armaron leyes que generaron casas de acogida, donde inicialmente, por ejemplo, trataban a personas que tenían epilepsia, pero más tarde se agregó otro componente a esas casas: feeble-minded, débiles mentales. No te puedo creer. Y los empezaron a institucionalizar, ¿ya? Esto fue a principios del siglo XX en Estados Unidos, 1908 a 1924. Hace nada. Pero acá viene la parte más brutal. Resulta que por esa época, en Estados Unidos, varias organizaciones, políticos, actores importantes del mundo civil, comenzaron a cuestionar estas prácticas. Y por lo tanto se empezó a generar una especie de gallito entre quienes apoyaban la eugenesia y quienes encontraban que era una cosa brutal. Y había en particular, en el estado de Virginia, había una casa de estas de acogida para, primero, personas epilépticas, pero luego también para débiles mentales. Ese era el término que se usaba en ese momento. El director de esa escuela recibe una paciente, que era una niña que había sido violada a los 17 años, había sido embarazada, y eso automáticamente te hacía terminar en uno de estos lugares. Y esta persona descubre dos cosas que lo hicieron sonreír de manera maquiavélica. Descubre que la madre de esta niña también está institucionalizada, fue primero detenida por prostitución, se le aplicó uno de estos test, no le fue bien y terminó en el hogar. Y la hija de esta niña que había sido violada fue considerada como algo particular por la enfermera que la atendía. Entonces este señor dijo: tengo 3 generaciones de mujeres, la abuela, la madre y la hija, todas con problemas, todas institucionalizadas, y por lo tanto tengo la mejor evidencia para decir que esto es hereditario, y para defender un proyecto de ley de esterilización nacional de personas que eran consideradas como feeble-minded, como débiles mentales. Comienza un proceso judicial en 1927, el caso es conocidísimo en Estados Unidos, se llama Buck versus Bell. Se le asigna un abogado a esta niña, un abogado que era pro eugenesia, no presentó pruebas, no presentó testigos, no presentó nada. Esto escala hasta la Corte Suprema, y aquí viene la parte más brutal. En 1927 la Corte Suprema en Estados Unidos falla 8-1 a favor de la esterilización forzosa de esta niña de apellido Buck, y en la sentencia uno de los jueces escribe: 3 generaciones de imbéciles son suficientes, y condena a esta niña a ser esterilizada contra su voluntad. Eso fue en 1927, y un abogado que se llama Mark Bolt revisó este caso cuando estudiaba Derecho ahora en Estados Unidos,
Hay varios casos súper Ujú. potentes, Roe versus Wade, qué sé yo, y Buck versus Bell. Y esta persona que estudia Derecho encuentra que el caso es aberrante. Estamos hablando que es una investigación, digamos, este tipo estudia por estos días. dices. Exactamente, O sea, 2000, al hoy. 2010. Y se encuentra con este caso y se encuentra con que la decisión nunca fue, nunca se revirtió, Ajá. nunca fue overturned, como dicen los gringos, ¿cierto? Estaba ahí todavía. Y él se preguntó, viejo, ¿se estará haciendo todavía esto en Estados Unidos? Y el profesor le dice, no, viejo, por favor, está en un limbo legal, esto no se hace. Es imposible que se haga el día de hoy. Imposible. No me convenzo. Se obsesionó con el caso Ajá. y empezó a buscar en los códigos de todos los estados de Estados Unidos en orden alfabético acerca de leyes de esterilización forzosa. Alabama, Hawái, Florida, Idaho, todos los estados. En todos, efectivamente, la ley había sido eliminada, hasta que llegó a West Virginia. Y se topó con la sorpresa del año 2012, que en West Virginia todas las leyes de esterilización forzosa de personas que eran feeble-minded estaban vigentes. Y él dice, viejo, están vigentes, ¿se podrá hacer? Y llama por teléfono a West Virginia y dice, yo soy padre de una niña con handicap que tiene problemas y me gustaría saber qué tengo que hacer para esterilizarla. Y por teléfono le dan todas las instrucciones para esterilizarla, porque todavía el 2012 se hacía en West Virginia. Pero habían casos concretos en que se había hecho Varios- o él puso no. cazabobo, Él digamos. pregunta. Claro, Esto hizo el cazabobo. en mi familia nos sentimos... La persona le dice, no se preocupe, esto se hace todo el tiempo. Y se hace por el bien de la sociedad. La ley se cambió. Se esterilizan a estas personas por el bien de la sociedad. Todavía el 2012 se hacía en Estados Unidos. Y esta persona aprovecha eso y presenta una demanda al estado de West Virginia con la idea de llegar a la Corte Suprema. Él dijo, West Virginia se va a defender, vamos a llegar a la Corte Suprema, porque su gran objetivo era que este caso de 1927, este fallo, se revirtiera. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Él presenta la demanda y 2 meses después el estado de West Virginia, de manera unánime, elimina todas las leyes de esterilización forzosa. O sea, renunciaron. Votaron la pelota. Él quedó muy frustrado porque finalmente no consiguió hacer lo que él quería hacer, que era un poco resarcir a las personas que en el pasado habían sido esterilizadas. Consiguió sí que en el futuro no se olvide. Ojo que esto fue hace 5 años atrás, hace 8 años atrás. Y lo que hace después, empieza a buscar a las personas que están vivas y que fueron esterilizadas en West Virginia en contra de su voluntad, y encontró una docena de personas. Las juntó, las representó y demandó al estado de West Virginia y ganó. Y consiguió dinero para estas personas, $50,000 para cada una, que se les está entregando como una especie de pensión vitalicia, porque justamente el estado de West Virginia las esterilizó en contra de su voluntad. De hecho, una de esas personas que estaba institucionalizada en una de estas casas que todavía funcionan en algún estado de Estados Unidos, su trabajo era cuidar niños. Esta persona soñaba con ser madre. Le habían propuesto esterilizarla, ella se negó y cuenta que un día llegaron 2 enfermeras, le pusieron un pañuelo en la cara, se durmió y despertó con una cicatriz. Y le habían dicho que le habían operado apendicitis, pero lo que en realidad le hicieron fue ligarle las trompas para esterilizarla en contra de su voluntad. Es una historia brutal que habla acerca de cómo esta obsesión por medir la inteligencia, que hemos hablado que otras veces, Sí, de cómo claro. el uso político en el fondo de la Claro, ciencia claro. termina teniendo otros fines. La eugenesia, ojo, fue un área que prendió muy fuerte en Estados Unidos. De hecho, uno de los congresos de eugenesia en Londres a mediados del siglo pasado, principio del siglo pasado, 1920, hubo 80 trabajos y de esos 50 eran de médicos y psicólogos de Estados Unidos que creían fervientemente en que era posible mejorar a la especie humana a través de potenciar la reproducción de los más fuertes, de los más altos, de los Sí, más inteligentes, y al mismo tiempo restringir la reproducción de los más débiles. Y eso fue la base de todo el proyecto de eugenesia de la Alemania nazi. Cuando uno piensa en eugenesia siempre piensa en los nazis. Sí, al tiro. Pero ojo que esto nace fuertemente en Estados Unidos, impulsado por estos conflictos culturales que hubo al momento que llegan los inmigrantes, los afroamericanos se incorporan en la vida civil y chocan. Pero De hecho, chocan culturalmente. hace no mucho tiempo, te diría un par de años, quizás menos, hubo una gran polémica en Harvard porque por su historia de eugenesia, porque claro. fue como un centro, imagínate, un centro como que referente intelectual y de Del cultura y conocimiento, todo, claro. del conocimiento, y tenían su propio, habían tenido su propio Sí, claro. capítulo eugenésico a principios justamente del siglo XX. Y la polémica con James Watson, Bueno, el ganador del premio Nobel, que exactamente. afirmó, no una, sino varias veces,
que los afroamericanos son intelectualmente inferiores a los blancos. Y eso le costó ser removido de Cold Spring Harbor, Claro. porque no fue una vez, insisto, fue varias veces. No, claro, no fue una mala interpretación. Porque, ojo, de se ha su descubierto cuña. que estos primeros test de inteligencia, que no hay ninguno que sea infalible, tienen un fuerte componente cultural. Y Claro. por lo tanto, aplicarle un test de inteligencia a niños afroamericanos, por ejemplo, un test de inteligencia desarrollado en Francia, que fue estandarizado después en Stanford, con una población en particular, con jóvenes, de Claro. familias blancas, influyentes, aplicárselo a un niño afroamericano no tiene sentido porque culturalmente son distintos. No le has dado no ha tenido Pero, la misma la estás midiendo su educación finalmente. Básicamente no estás midiendo inteligencia. Pero y si ese es el bien, gran problema. si bien aparece en el día de hoy como una aberración completa y como un despropósito, ¿no? Habita todavía en una porción importante de la población el deseo de que los tuyos, de los que te, Sí. que te digamos, perpetúen, digamos, tus descendientes, sean efectivamente que tengan ciertas características que les permitan al menos que su vida les sea más fácil. Leía el otro día una encuesta entre mujeres en Brasil que todas se iban a someter o se estaban sometiendo a algún tipo de fertilización asistida, y allá donde tú puedes elegir a tu donante, ¿no? Todas querían, y en un 90% elegían, mujeres muchas veces de color, elegían hombres blancos, Claro. ojos azules, y que ojalá hayan tenido carreras universitarias, Doctorado. con posgrado, Claro. etcétera. Pero viejo, en el 90%. Eso es porque culturalmente se estableció eso como lo correcto, lo Exacto. bueno, lo deseable. Claro. Hay un componente que se le olvidó a Galton, que es el padre de todo esto, y que lo perdió completamente, y que fue fueron las cosas que Darwin más defendió, de hecho. Y hay un conflicto claro entre alguien que se topa con una idea y alguien que desarrolla una idea. Galton nunca consideró, la palabra más importante dentro de todo esto, la variabilidad. La variabilidad es fundamental para garantizar el éxito de las especies, porque si tú reduces el pool genético y te enfrentas a un problema nuevo, esa población está condenada. Claro. Y por lo tanto, estandarizar a la población no tiene ningún sentido. Y recordemos que hoy se sigue haciendo. GWAS, que son estos análisis genómicos de gran escala, donde te estudian todos los genes, permite tomar embriones y estudiar miles de lugares en el genoma. Y hoy sabemos que la inteligencia, porque en esa época se pensaba que la inteligencia dependía de un gen, hoy sabemos que la inteligencia depende de miles de genes que cada uno contribuye un poquitito. Y ya se está proponiendo en Estados Unidos que cuando las personas hacen fertilización in vitro, toman todos los embriones, sacan una célula y le hacen un análisis genético. Y hay algunos casos donde esas células, el análisis genético dice que existe una probabilidad grande de que el IQ de ese individuo, si se desarrolla, sea inferior a 70 puntos. Y tú puedes elegir, por lo tanto, destruir ese embrión. O sea, hay una eugenesia muy, muy temprana, Es que asociada a marcadores que son y súper débiles. Claro, pero hay asociado cada vez más a la tecnología y al Exactamente. avance de la ciencia y la tecnología, tanto en los marcadores, en el diagnóstico, como en la posibilidad de intervención de la Exactamente. edición genética. Sí. Y parece inevitable que vayamos hacia allá. Bueno, y por eso que es importante que culturalmente entendamos que la variabilidad es súper importante y que tratar de restringir la reproducción, ¿cierto?, de individuos de una especie a un rasgo particular es muy peligroso porque no sabemos todavía. Son rasgos tan completos que es muy difícil predecir porque además, ojo, cuánto de eso es desarrollo, cuánto de eso es naturaleza, nature versus nurture, está en una discusión y hoy en día sabemos más o menos que de todas las características físicas, incluyendo las intelectuales, el 50% más o menos depende de los genes. Claro. El otro 50% depende del ambiente. Claro. O sea, un niño que puede Cultural, tener- digamos. No, y por alimentación. Ah, claro. De hecho, por ejemplo, todos los estudios de cultural. salud, todos los estudios de salud, para determinar qué características son relevantes para vivir bien y mucho, todos señalan que lo más importante es el estatus socioeconómico. Si tú tienes plata, vives más y mejor. No hay vuelta atrás. Claro. No se vincula de manera fuerte con nada más. Porque evidentemente alguien que tiene dinero y está enfermo va a ir al médico. Claro. Alguien que no tiene dinero y está enfermo Y se no va puede a hacer. alimentar bien y va a tener como todas las oportunidades de... Va a tener tiempo de descanso, Exactamente. deporte, va a respirar aire puro, va a ir a la playa, ¿cachai? Entonces, ahí hay una discusión súper interesante, pero básicamente esa era la discusión. ¿Cómo nace la eugenesia? Que no fue una idea loca de los nazis, que se convirtió en algún momento en un área de estudio serio en Estados Unidos y que hasta hace 8 años atrás, en West Virginia, todavía se esterilizaba a personas en contra de su voluntad cuando el Estado consideraba que esterilizarlos era lo mejor para la sociedad. Oye, y hay un Tremendo. subtema ahí que es
cómo se ha utilizado el tratamiento y las instituciones para tratamiento de enfermedades mentales como mecanismo de reclusión y control social. Ah, claro, también. Si cualquier persona que considera peligrosa, Claro. loca, Pa' dentro. pa' dentro. Y con eso, aislado. Listo. Gabriel León, señoras y señores, en su columna de día viernes, muy interesante. Les recordamos que esta conversación que acabamos de sostener, como el programa completo, queda disponible en unos minutos más a través de Spotify y en la www.radiocero.cl. Gabriel León se despide de su feligreses en este momento en el Facebook Live. Muchas gracias por la columna de hoy. Que tenga un fin de semana espléndido. Gracias a ustedes también. Que tengan un lindo fin de semana. Aprovechen que es viernes. Yo mañana voy a estar en Rancagua, ¿Ya? en el Jumbo de Rancagua a las 12 firmando libros y Mira. luego en la librería Antártica del Mall Los Dominicos a las 5 de la tarde. Así que Mira. y el domingo a las 4 en la biblioteca tour. viva del Mall Plaza Vespucio. Es que viene el Día del Niño. Mocos, Ya, mocos sí, on Este tour. es mi público, mi Los público. mocos on tour. On Mocos tour. on tour. Bien. Que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias, que estén bien. Suerte.